Ahí está, ahora todos juntos. Buen día. Ahí está. Mis queridos hermanos, qué gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. El mes que viene, en el mes de febrero, vamos a comenzar una serie de estudios. Mientras tanto, estamos tratando algunos temas, algunos tópicos especiales, algunos temas así, unitarios. Y los voy a desafiar. Vieron que hay un programa que dice 100 argentinos dicen. ¿Qué opinan, no? Y me acordaba respecto a esta opinión que hay dos pasajes en las Sagradas Escrituras que son las preferidas del pueblo de Dios, del pueblo evangélico especialmente. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Si yo preguntara ahora 100 evangélicos, 100 cristianos dicen, las dos primeras van a ser en el Antiguo Testamento, a ver, ¿cómo? A ver el voto. Que uno lo pueda decir de memoria ese versículo, así. Que uno, para cualquier cristiano, alguien dice Josué 1, 8 y 9, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos opinan lo mismo? Heme aquí. Bueno, esto lo saqué de alguien que opinaba acerca de, tratando de encuestar a la gente. Yo creo que no es el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y si animamos a que los creyentes lo repitan, tal vez tartamudeen a repetir Josué 1, 8 y 9 o cualquier otro pasaje, pero el Salmo 23 los vemos no solamente como preferidos, sino lo vemos a veces en las películas, cuando están en algún velatorio o en algún entierro o en alguna circunstancia especial. El Salmo 23 clavado, yo les puedo asegurar, hermanos, que es el más concurrido. Y ahora les voy a decir, les voy a preguntar acerca de uno del Nuevo Testamento. ¿Cuál les parece que puede ser el preferido? Ahí hay unanimidad, ¿eh? Ahí sí, la mayoría dijo San Juan 3:16. Son los dos pasajes preferidos, pero a su vez, cuando volvemos a ellos, cada vez que volvemos a ellos, podemos encontrar que se puede explorar y extraer más riqueza y más riqueza y más riqueza cada vez que volvemos a ellos para desglosarlo. Y yo me puse a pensar respecto del Salmo 23, porque este año que pasó nos hemos ocupado de el Salmo 119, con toda la riqueza que tiene este precioso Salmo, este capítulo, acerca fundamentalmente el tema central es el amor por la palabra de Dios, el amor por la palabra de Dios. Pero el Salmo 23, que ese es seguro que es de David, el otro hay dudas que el 119 pueda ser de David, pero muchos autores dicen que sí. En el 23 estamos seguros que era el Salmo de David. Y es un salmo en que recurrentemente vamos allí, lo podemos decir de memoria y hasta hacérselo decir a los chicos de memoria. Y es un salmo que nos envuelve, nos encanta, y yo por eso quería tratar en esta mañana acerca de volver a este salmo tan querido en el Antiguo Testamento. Está allí abramos nuestras Biblias en el Salmo 23. Entonces, cuando yo era chico, me decían, los salmos los vas a encontrar clavando el dedo en la mitad de la Biblia. Pero ustedes saben que con todas las Biblias que hay, con complementos, suplementos y accesorios de estudio, ya no está más el Salmo en el medio, está un poquito más antes del centro de la Biblia, ¿no? La mayoría de las Biblias que tenemos hoy son con comentarios, con concordancias, con accesorios y auxiliares, así que, bueno, pero sé que lo encontraron rapidísimo, así, ¿no? Y uno podría decirse, o me podrían preguntar ustedes a mí, ¿para qué lo buscamos si lo conocemos? Bueno, qué bueno que pudiera ser así, que cada vez tengamos que buscar menos textos bíblicos porque los sepamos de memoria, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, en nuestras mentes. Ojalá pudiera ser así, pero visualizarlo es muy importante también, ir al Salmo y visualizarlo. Y solamente yo, si el Señor lo permite, voy a tomar el primer versículo nada más de este Salmo, ¿sí? Pero vamos a leerlo completo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tomemos nota que alguna de vuestras Biblias va a decir,
nada me falta. Si tenés la NBI, va a decir nada me falta. Si tenés la Biblia de Jerusalén, va a decir nada me falta. Si tenés la traducción Dios habla hoy, dice nada me falta. Esta versión dice nada me faltará. Y son válidas estas traducciones, pero fíjense que cambia el tiempo, la forma verbal y el tiempo, y afecta al texto, pero no afecta a la verdad bíblica. Porque podemos decir que si Jehová es nuestro pastor, como vamos a ver, nada te falta ni nada te va a faltar. Nada te falta ahora ni nada te va a faltar en el futuro. Dice, volvamos al versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo, y es lo que yo les recomiendo, hay que leerlo juntamente con el salmo anterior y el salmo posterior, porque forman una trilogía estos tres salmos, el 22, el 23 y el 24. En el 23 vamos a ver proféticamente al Cristo sufriente, y es el salmo del pastor que da su vida por las ovejas. Ahora vamos a ir al capítulo 10 de San Juan, donde vamos a ver que el pastor dio su vida por las ovejas. Vemos en el Salmo 22, que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una declaración que hay allí en la cruz, una de las expresiones que los evangelistas o los evangelios han registrado. ¿Por qué me has desamparado? Y Dios tuvo que desamparar a Cristo para ampararnos a nosotros. Ese siervo sufriente, ese pastor que vamos a ver en el capítulo 23, es el que da su vida por las ovejas. Y Jehová no va a ser tu pastor si primero él no le aceptas como que Él dio su vida por vos. Esta analogía de las ovejas la vamos a ver en las Sagradas Escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Es recurrente porque era algo muy común en Palestina y con lo que todas las personas estaban familiarizadas. Y de hecho, aquí en el Salmo 23 vemos justamente la relación de un pastor con las ovejas. Pero ¿quién lo escribe? Que era un pastor que tenía experiencia con las ovejas, bueno, había sido pastor de jovencito, en ese momento el rey David ya era, obviamente rey, acabo de decirlo, siendo rey, y escribe estas palabras, recuerda tal vez sus experiencias cuidando las ovejas de su padre. Recuerdan que cuando el profeta va a la casa de su papá para ver a quién tenía que ungir como rey, estaban los hermanos, pero él ¿dónde estaba? Estaba ocupado con las ovejas de su papá, cuidando las ovejas, ¿no? Y tienen que llamarlo para que él viniese y bueno, y ver si era la elección de Dios, alguno de sus hermanos o él mismo. Así que él fue el último y fue el elegido por Dios. Así que esta trilogía muestra, en el Salmo 22 vemos al pastor que da su vida por las ovejas. En el Salmo 23 vemos al gran pastor que cuida a sus ovejas, y ese pastor que es fiel en el cuidado de las ovejas y que les provee. Y en el Salmo 24 vamos a ver al príncipe de los pastores que se manifiesta como el rey de gloria, para poseer las ovejas y recompensarlas. Quienes toman nota pueden anotar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Perdón, capítulo 5, sí, versículo 4 de Primera de Pedro. Así que es recomendable poder, para comprender mejor el Salmo 23, ver la trilogía leyendo el Salmo 22, 23 y 24. Comienza diciendo el versículo 1 del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y empieza con esta declaración diciendo Jehová, en esta analogía.
como que este Jehová es el pastor. La Escritura nos muestra cómo a través del tiempo Dios se ha manifestado su carácter y ha manifestado sus atributos a través del tiempo. Y ustedes saben que esta expresión, Jehová es mi pastor, es Jehová Rahab, R-A-A-H. Repito, R-A-A-H en hebreo. Y significa pastor. Pero vemos también en Génesis 1.1 que de Jehová se dice que Él es Elohim, el fuerte. Se dice de Jehová que es el Olam, en Génesis 21.33, el eterno. Se dice en Génesis 14.22 que es el Ayón, que es el Dios altísimo. Se dice en Génesis 17.1 que Él es el Shaddai, que es el Dios todopoderoso. Todos aspectos de los atributos de Dios, del poder de Dios. Miren, hermanos, cuando vos pensés en este pastor que es el que te pastorea, tenés que saber que Él es el todopoderoso. Que cuando te está cuidando puede hacer absolutamente todo lo que Él quiere. El domingo pasado hablamos de la soberanía de Dios, que tenemos un Dios soberano, que nada escapa a su poder, nada se le escapa de control. Ese pastor que cuida de las ovejas, y en esta analogía, ese es Jehová, que es el Dios todopoderoso, es el Altísimo, es el Eterno, es el fuerte. Y ahora vamos a ver algunos atributos de Dios, solamente voy a hacer mención, porque en esta función pastoral, en esta analogía que hace Jehová, podemos ver en Génesis 22.14 que Dios se manifestó en aquel tiempo con que el que provee Jehová, Jireh. Hay un querido hermano que le había puesto a su negocio mucho tiempo una casa de lanas, Jireh, ¿no? J-I-R-E-H, Jireh. Y es un muy querido hermano, muy fiel, y siempre resalta la fidelidad de Dios, ¿no? En su vida y en su provisión y cómo lo ha sustentado a través del tiempo. Para él es Jehová Jireh, y le puso por nombre a su negocio Jehová Jireh, que es el que provee. Y ese es uno de los aspectos que hace el pastor. Provee a las ovejas. Vemos en Ezequiel 48:35 que Dios se manifiesta como Jehová Shammah, que es el que está presente. Aquel que está presente no maneja las cosas como hacen muchas empresas a la distancia, ¿no? Encargando las cosas para que la hagan los otros, ¿no? Es el Dios que está allí y está presente. En este otro aspecto que Dios se manifiesta, que Jehová Rafa, está en Éxodo 15:26, es Jehová el que sana. Jehová el que sana. Y en Génesis 16:13, que está la expresión El Roi, significa el Dios que me ve. Cada una de estas cosas Dios las cumple cuando cuida a su rebaño, cuando cuida a sus ovejas. Está el que te ve, el que te sana, el que está presente, el que te provee. Ese Dios es todopoderoso, es altísimo, es eterno, es el fuerte, pero es en este pasaje Jehová Ra, que es Jehová el pastor. Miremos a aquel que se manifiesta como pastor y veamos que no se le puede marcar ningún defecto, ninguna falencia, y que Él cumple y va a cumplir con lo que Él promete, y su amor lo va a mover a que lo haga. Él promete y Él lo cumple. Jehová es mi pastor. Ahora, fíjense que el salmista, cuando escribía este hermoso salmo, él mismo había vivido en carne propia la experiencia pastoril. Cuando es desafiado el pueblo de Israel por el paladín Goliat, recordamos esta historia, había un susto terrible, ¿no? Entre todos, nadie quería enfrentar a este hombre. Pero se presenta David, que le había llevado los alimentos a los hermanos que estaban en el frente de batalla, y preguntó qué pasaba allí, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Conocemos cómo es la historia, lo menosprecian, lo ponen a un lado. Él mismo reclama a Saúl, al rey Saúl, de querer ir para enfrentar al paladín, a este gigante. ¿Y se acuerdan qué es lo que argumenta David?
Yo mismo cuidaba las ovejas de mi papá, cuido las ovejas de mi papá. Y si viene un león, ay, léanlo, es terrible. Si viene un león, yo se lo saco de las fauces del león, saco la oveja. Y si todavía se retoba, lo mato. Fuera león o fuera oso. Se lo saco de la boca y si todavía se hace el loco, lo mato, hermanos. Miren cómo por una oveja, arriesgando la vida. Esa es la actitud del pastor y no del asalariado. El pastor, el buen pastor, da su vida por las ovejas. No mide las consecuencias, ama lo que hace y a quien cuida, y su vida da por las ovejas. Por eso David podía decir, Jehová es mi pastor. Pero también dice, es mi pastor. Y ustedes saben que muchas veces nosotros creemos que Dios es un pastor de todo un rebaño, ¿no? De una multitud de personas, que Él cuida en general, y de hecho Él cuida porque su gracia es tan grande que tiene un trato general con la humanidad y hace salir el sol sobre todas las personas, sobre buenos y sobre malos. Pero hay una gracia especial que tiene sobre sus hijos, un cuidado especial que tiene sobre quienes son sus hijos. Y es más, es un Dios que se manifiesta como un Dios que es personal. Y a veces nos cuesta comprender esto. Lo decimos, pero a veces parece que no lo asumimos. Estamos diciendo que ese Dios que cuida de nosotros, este Jehová, es un Dios todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Significa que puede estar en todos lados y hacer lo que quiere. Y nos cuesta entender que Dios sea un Dios personal que trate con mi vida y me trate particularmente a mí. Cuando David está diciendo Jehová es mi pastor, está diciendo es pastor de un rebaño más grande, de un grupo de personas más grande, pero me trata a mí personalmente. Hace poquito vi un video acerca de una oveja que se había perdido. Ustedes saben que las características de este animalito es que tiene una capacidad increíble de perderse, de desorientarse. No es corta de vista. Si se queda fuera del grupo o sale del redil, la ovejita se va lejos y tiene muy poca o baja capacidad de reorientarse para volver al lugar de origen. Encima tiene una cuota de rebeldía, es indefensa. Decía un hermano, ni siquiera tiene un aspecto agresivo. Vieron que hay animales que por lo menos tienen un aspecto agresivo, entonces ningún otro se anima a atacarlo por el aspecto agresivo. Hasta su balido es débil y está invitando a un predador para que lo ataque. Tiene todas las condiciones para ser atacada, para sufrir el estar alejado de un lugar de protección. La oveja necesita ser cuidada. Y había un relato, un comentario de una oveja que se había perdido durante 4 o 5 años. Y esta oveja fue encontrada después de ese tiempo y tenía 30 kilos de lana. 30 kilos, porque la lana siguió creciendo y siguió creciendo. Esa oveja tuvo el récord de cantidad de lana, pero esa lana, ustedes se imaginan que en un animalito que pesa 20, 25 kilos, duplicaba su propio peso. Y aparte, tanta lana junta parásitos. La oveja es maloliente y la oveja junta parásitos y la oveja necesita ser esquilada. Resulta que este animalito se lo ha encontrado en condiciones deplorables, pero luego que se encuentra este animalito, hay otro animalito que fue encontrado también perdido y que superó el récord de esta ovejita porque se encontró que cuando la esquilaron pesaron casi 50 kilos de lana. Cuando yo leía esto, veía esto en un videito, pensaba, ustedes se acuerdan que hubo una erupción de un volcán en el sur de la Argentina hace unos años atrás, y muchas ovejitas se murieron porque la ceniza del volcán se había adherido a la lana de la ovejita y había hecho tanto peso sobre ella, más la humedad, que muchas murieron de esta forma porque no pudieron ser atendidas. La oveja necesita ser atendida, necesita ser cuidada. No puede vivir sola, necesita ser asistida. Y esta es la condición de este pastor que estamos viendo, que cuida del rebaño dándole todo lo que necesita y cuida de la oveja particularmente dándole todo lo que necesita.
El rey David se ocupaba, no siendo rey, sino cuando era jovencito y era pastor, conocía la labor que hacía el pastor y lo que necesitaba la ovejita, y él se sentía cuidado de la misma forma en que él cuidaba las ovejitas, se sentía cuidado por Dios. Se sentía acariciado por Dios, protegido, vigilado, consolado. Miren que el rey David, como hemos visto en el Salmo 119, pasó por un montón de contingencias, peligros de muerte, por persecución, desprecio, hasta enfermedad. Y el Señor siempre estuvo a su lado. Porque uno de los aspectos que habíamos leído recién, en las características o atributos de Dios, y que está en el carácter de Dios, que Jehová es Rafa y es el que sana. Es el que sana. Jehová es mi pastor. Y después podemos terminarlo a este versículo con la versión NBI o la que tenemos nosotros. Podemos decir, nada me falta o nada me faltará. Y decía que ambas cosas son reales en la vida. De en aquella persona en la cual el Señor es el pastor. El Señor no es pastor de todas las personas, mis queridos hermanos. El Señor no es pastor de todas las personas. Si no pasamos por la cruz de Cristo, si no pasamos por el Salmo 22, no podemos hablar del Salmo 23. Si el pastor no dio su vida por las ovejas, vos no le entregaste tu vida a Cristo, si el Señor no ha cambiado tu vida, no te ha transformado, no te ha dado un nuevo nacimiento, o no has experimentado el nuevo nacimiento, no sos oveja del rebaño de Dios. Vamos a San Juan capítulo 10, donde el Señor Jesucristo se manifiesta como este pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas. San Juan capítulo 10, por favor. Dice así la palabra de Dios, San Juan capítulo 10. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. El redil que es el ámbito donde se resguardan las ovejas, ¿no? Quienes han viajado tal vez a Córdoba han visto, a mí me llamaba la atención, esas paredcitas hechas con piedras, en ciertos sectores así, que era como una cerca natural con piedras para que las ovejas no se alejen. Porque bien saben los que crían este tipo de ganado que si se alejan no saben cómo volverse. Y hay una puerta por donde se las ingresa, pero hay una puerta también por donde se las saca, la misma puerta, para llevarlas a pastar. Y de esto se ocupa el pastor. El pastor va a tener las características que vamos a ver en este pasaje, por eso prestemos atención. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice el versículo 1, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Saben por qué dicen las propias? Porque a veces en un mismo redil se guardaban varios rebaños. Pero cada una de las ovejas, como vos criás a veces, podés criar a tu mascota, a tu pichicho, hablo de los perritos, los gatos no le dan bolilla a los dueños, pero cuando se mezclaban los rediles, bastaba que el pastor haga oír su voz, su silbido o su vocalización, y esas ovejas al oír la voz del pastor se agrupaban y lo seguían o le siguen. Por eso no importaba que el rebaño se mezcle, porque las ovejas oyen la voz del pastor, las identifica y ¿qué hacen? Le siguen. Es la oveja que está familiarizada con la voz del pastor. Y la verdadera oveja del Señor, hace esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y ellas me siguen. Ese es el mecanismo natural, el proceso natural. El que es un hijo de Dios, el que es oveja del rebaño de Dios, oye la voz de Cristo, que significa, lee la palabra pega, la palabra hace el efecto, produce la obediencia. El hijo obediente sigue los pasos de su pastor. Y reconocen la voz. Y reconocen la voz. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, dice el 2, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Mire, alarma ver cómo creyentes de mucho tiempo, de haber estado mucho tiempo en la fe, escuchan voces extrañas y van detrás de esas voces. Escuchan doctrinas, cosas medias raras, y por no escuchar la voz de Dios, que está en la palabra de Dios, abrimos nuestras Biblias y podemos filtrar todo aquello raro que podemos escuchar por allí. Es un ejercicio que lamentablemente hay muchos creyentes que no hacen, que están acostumbrados a comer la comida ya casi digerida, no digo masticada, pero casi digerida. Y todo lo que se oye por la radio, se ve por la televisión, se ve en un videíto, te comentan por allí, todo entra y todo queda aceptado como la voz de Dios. Pero saben, la verdadera oveja, el verdadero seguidor de Cristo, distingue la voz de Cristo y dice, esto me parece que no es así. Por lo menos sospecha. Y cuando sospecha abre la Escritura, y cuando abre la Escritura se da cuenta si eso no es la voz de Dios. De esto tenemos muchos antecedentes en la palabra de Dios. Por eso, la verdadera oveja y aquella que no quiere descarriarse va a escuchar la voz de su pastor, del gran pastor, la voz de Cristo. Volvió Jesús a decirles, dice el versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque una vez que entraste al redil de Cristo, dice, le llama la atención esto, y saldrá, miren la libertad en que Cristo te va a llevar a través de la vida y a través de este mundo, pero te va a llevar por pastos tiernos donde alimentarte, y vas a seguir a Cristo a pesar de las circunstancias y todo lo que pasa alrededor. Vas a estar cuidado por Dios y vas a estar alimentado por Dios. Y vas a hallar pasto y vas a hallar agua, como sigue diciendo después el Salmo 23. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. No solamente Cristo vino para que nosotros tengamos vida, sino para que esa vida sea una buena calidad de vida, que sea una vida abundante, con pastos que nos fortifiquen, esos pastos que el buen pastor quiere darnos y por donde nos quiere llevar. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en esto, como mencionábamos antes, podemos ver en el ejemplo de David, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y se cumplió en Cristo. Fíjense que Cristo cuidó de los suyos, y yo me acordaba de este momento tan crítico como fue cuando se produjo el arresto del Señor, y él podía pasar desapercibido, ¿no? En la noche no había buena luz, aunque vinieron con antorchas. Él era un hebreo que se podía confundir con el resto de las personas. Había un buen grupo de gente porque estaban todos sus discípulos, pero una patota muy grande de entre alguaciles y personas que venían para arrestarlo. Y Jesús dice, si me buscan a mí, dejen ir a ellos. Le puso el pecho a las balas
y dio su vida por sus amigos, los cuidó. Y cuando se armó el problema en que Pedro le corta la oreja a Malco, restaura, sana esa oreja y queda excepto de culpa, por así decirlo, lo salva a Pedro de una situación tan complicada, porque Pedro podía haber sido no solamente apresado, sino azotado, y vaya a saber cuándo hubiera salido de la cárcel por eso. Fíjense cómo el buen pastor su vida da por las ovejas y da su vida por sus amigos. Dice el versículo 12, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así, el que es empleado o asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero con esto te está diciendo que al pastor sí le importan las ovejas. A él sí le importa tu vida. A Dios sí le importa cuidarte. Y cuidar cada aspecto de tu vida. Y Dios es nuestro Dios personal. Era el Dios de David, era el Dios de Israel, es el Dios de la iglesia, pero es el Dios de cada uno de nosotros, que nos ofrece y de hecho lo concreta en una relación personal en la cual hay un cuidado especial de sanidad, de consejo, de protección, de alimento y todo lo demás. 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Que Él nos conoce, yo no tengo duda, pero nosotros realmente conocemos a nuestro buen pastor. ¿Conocemos quién es Él, cómo es Él? Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, así también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas que también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense que se está manifestando Cristo, que Él pone su vida voluntariamente, como recordábamos esta mañana en la Santa Cena, y tiene poder para volverla a tomar. Es el Todopoderoso, es el Yahvé, es el Jehová Todopoderoso, que puede poner su vida y la puede volver a tomar. Y lo hace por cada uno de nosotros. Dice, por esto me ama el Padre, porque Él demuestra su amor. No se va en palabras, Cristo no se fue en palabras, no se fue en expresiones. Nadie me la quita, dice el versículo 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y les pido, saltamos un poquito al versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y me siguen. Hay una correspondencia entre la voz del Maestro, en el conocimiento que Él tiene de nosotros, y la respuesta es seguirle a Él. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, y querida hermana, esta es una gran promesa y una gran verdad bíblica, que estamos seguros en la mano del Señor. Nuestra salvación es segura. Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Una vez un querido hermano expresó acerca de la seguridad de la salvación y de la verdad de este versículo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y respecto de las manos, como expresa este versículo, con un antropomorfismo, como que Dios tuviera manos, ¿no? Estamos en las manos de Cristo y Dios envolviendo aquella otra mano, como una figura de una completa seguridad de que nadie nos puede sacar de la mano de Dios. Nos tiene en un puño sostenido. Hermano, las Sagradas Escrituras también dicen en el Antiguo Testamento que somos la niña de sus ojos. Él tiene un cuidado muy especial de nosotros. Y yo te invito a que la próxima vez que leas Jehová es mi pastor, nada me faltará, veas a aquella persona que se dice pastor nuestro. No te confundas, no es como los pastores humanos que suelen fallar,
y lo hacen bastante frecuentemente tal vez. Tenemos el pastor de nuestras almas que no falla, y uno dice, bueno, pero eso es obvio. En una oportunidad nos hicieron llenar una planilla en un curso, y dentro de la planilla decía que teníamos que poner quién era el pastor. Y en broma, uno puso Jehová, puso así. Él pensó que era una broma. Cuando lo vieron los otros compañeros de estudio, yo estuve presente allí cuando pasó esto, se rieron. Dice, no, poné bien, dijeron todos. Entonces el hermano dijo, no, pero Jehová es mi pastor. Bueno, te están pidiendo quién es el pastor de tu iglesia. Nosotros tenemos a veces estamos tan arraigados a este mundo que cuando preguntan quién es nuestro pastor, mencionamos a una persona tal vez, a un ser humano o a alguien que tiene una responsabilidad humana. Pero se nos sale de la perspectiva de aquel gran pastor que tiene cuidado de nosotros, que es el príncipe de los pastores, a quienes todos vamos a rendir cuenta un día, y aquel que tiene un cuidado que a pesar de que somos muchos, que la humanidad es inmensa y somos muchos, Él puede cuidar efectivamente y con mucho cariño y dándonos todo lo que necesitamos, puede hacerlo con cada uno de nosotros. Ahora yo me quedo con esta última expresión del versículo 1. Porque estamos viviendo en una sociedad de consumo, una sociedad que las personas quieren más, buscan más cosas y todo lo demás, ¿no? ¿Te preguntaste qué es lo que te falta? ¿Vos te hiciste esta pregunta? ¿Qué es lo que te falta? Me gustaría tener un tiempito de silencio para que pensemos. Si espiritualizamos el asunto y nos vamos por lo que recordamos de la Biblia, podemos decir, no me falta nada, si el versículo me está diciendo que no me falta nada. Pero es nuestra realidad, es como vivimos como que nada nos falta. Nada de lo que sea necesario para nuestra vida nos falta si Jehová es nuestro pastor. Nada. Nos falta, como dicen algunas versiones, y nada nos faltará. Pero tanto el mundo como el que gobierna este mundo, como esta sociedad de consumo, nos invade con la idea de que nos faltan cosas. Y nosotros vivimos corriendo detrás de las cosas que pensamos que nos faltan. Me falta tal ropa, me falta tal producto, me falta esto, me falta lo otro. Filipenses, vamos a terminar con este versículo, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 19. Fíjense que dice, el apóstol Pablo le dice a los filipenses esto, ¿no? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un versículo para hablar 2 horas. Bien denso, con mucha teología, con mucha verdad, pero vamos a tomar algunas cositas de aquí. Mi Dios, pues, era el Dios personal de Pablo. Él decía, es mi Dios, yo tengo esta experiencia, yo sé cómo responde, porque es mi experiencia con Dios. Y esto sería bueno que nos planteemos, ¿cuál es nuestra experiencia con Dios? ¿Cuál es nuestra experiencia de relación con Dios, ¿no? Dice, mi Dios, pues, a ustedes, o sea, lo que lo hizo de mí, como yo sé que lo hizo de mí, y conozco a este Dios y cómo procede, mi Dios, pues, suplirá o le va a proveer todo. Vieron que en el Salmo dice nada me faltará. Cuando dice nada, se está refiriendo que está todo provisto, ¿no? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme significa tomando forma o dar de acuerdo a. Así que ¿cuánto rico es Dios? ¿Cuán rico es Dios? No, hermano, ni lo pensemos porque es insondable. Las riquezas de Dios son insondables. Entonces, conforme a la riqueza es lo que Él otorga. O sea que no solamente
Pablo conocía que Dios es un Dios generoso, sino que es un Dios que tiene muchas riquezas. Por esa riqueza las administra. No perdamos nunca esta perspectiva. No porque sea un Dios rico, como se está enseñando el falso evangelio de la prosperidad, los hijos también tienen que ser millonarios y tienen que recibir todas las riquezas. Porque el padre, que desaprensivamente o queriendo ser generoso, le da todo lo que quiere al hijo, de acuerdo a sus riquezas, todo, le puede hacer también daño. Cuando le está dando cosas que, sí, está bien, son buenos regalos, pero son inoportunos para la vida del hijo. De la misma forma, la disciplina es parte de todo lo que Dios provee y lo que necesitamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él nos va a dar todo lo que necesitamos para la vida, pero también nos va a dar disciplina, hermanos. Porque la disciplina es parte de lo que necesitamos de parte de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Si vamos 6 versículos atrás, se encuentra con el versículo famoso que nos gusta ponerlo por todos lados, nombrarlos, mencionarlos. Todo lo puedo en Cristo que me... ¿Y en qué marco está diciendo esto el apóstol Pablo? Está hablando de que había aprendido a vivir con poca plata o con pocos recursos y había aprendido a vivir teniendo recursos. Uno dice, bueno, con plata cualquiera. No, con plata también. Es un problema vivir con dinero. Es un problema vivir con dinero, hermanos. Y también es un problema vivir sin dinero. Pero dice el apóstol Pablo que en todo esto él estaba enseñado. Significa que aprendió. No es que lo sabía solamente intelectualmente, era su experiencia con Dios en que él había aprendido, lo tenía asimilado, que si le faltaba dinero, gloria a Dios, lo básico lo tengo. Comida y sustento. Y abrigo, perdón. Y tenía por momentos dinero el apóstol Pablo. Y en eso también estaba enseñado, porque él era generoso. Y ofrendaba y no lo mareaba el dinero. Cuando el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo que Dios lo había fortalecido en Cristo, lo había fortalecido al apóstol Pablo para no errar teniendo dinero o teniendo pobreza. En todo esto estaba enseñado, porque lo había fortalecido el Señor y había aprendido de él. Así que vuelvo a este versículo que habíamos leído en el 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Va a suplir nuestro Dios, Jehová es nuestro pastor, que va a suplir cada una de las cosas de sus hijos en lo que les falte, no en lo que se encaprichen, en lo que les falte, hermano. Por eso de lo que vos tenés necesidad, sea espiritual o alimenticia o de ropa, el Señor no te va a fallar. Y todas esas cosas seguramente te las va a proveer. Y te va a negar las cosas, indudablemente, que te hagan mal. Porque Dios te ama a sus hijos y Él tiene un trato especial. Así como el pastor cuidaba la ovejita encarecidamente y miraba sus necesidades y de acuerdo a sus necesidades le daba y estaba atento, su mirada permanentemente en el daño que podría hacerse y ahí estaba el aceite para curarlo, o el hecho de tener que muchas veces aleccionarla para que vuelva a encaminarse en el redil, y así con cada cosa, con cada aspecto, así es nuestro Dios. Nuestro Dios no es Papá Noel, nuestro Dios no es el genio de la lámpara, ni los Reyes Magos, aquel que tiene tantas cosas y reparte para darnos todo lo que deseamos. Dios nos da y le da a sus hijos las cosas que necesitan. Por eso podemos decir juntamente con el salmista, Jehová es nuestro pastor y no nos falta nada ni nos va a faltar nada. Tal vez querramos algunas cosas que anhelemos, pero no son cosas que nos faltan, son cosas que quisiéramos, ¿no?, tener, que tal vez sean válidas. Pero todo lo que necesitamos para esta vida, Jehová las provee, porque Él es nuestro buen pastor. Amén.